a la casa del Señor. Gracias a Dios por esta noche que nos permite estar alabándole, adorándole y también recibiendo su palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Estamos en el segundo tema de nuestra serie, El sentir de Cristo Jesús. Y el título de esta segunda enseñanza es La comunión de Cristo con el Padre. Nuestro verso es Juan 1, 18. ¿Ya lo tiene? Voy a esperar un poquito más. Juan 1, 18. Dice así, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la bendición que nos das de reunirnos. Una vez más te lo decimos. Qué bendición es cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, y poder decir: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, Señor, inquirir en tu voluntad, en tu palabra, la cual es santa y es bendita, Señor. Es aquella que discierne nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y divide lo que es de la carne de lo que es del espíritu. A eso hemos venido, Señor, exponernos a esa espada de dos filos. No queremos quedarnos solo frente a la espada, sino dejar que esa espada nos penetre, nos transforme, nos haga más como tú cada día, y así poder, Señor, ser dignos de ser llamados cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta serie que hemos iniciado tiene como base Filipenses 2:5. Sería bueno que se lo aprenda de memoria. Filipenses 2, capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Y de hecho, versículo 11 también. Y de hecho, esto se le conocía como un canto. Muchos coinciden en que era un canto que la iglesia primitiva entonaba. Y lo voy a leer así. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el propósito de esta serie, hermanos, es que podamos nosotros conocer más a Cristo, para que Cristo sea nuestro ejemplo de vida, nuestro ejemplo de actitud, nuestro ejemplo de disposición. Tal vez tú vas llegando a la iglesia, o tal vez ya estás en la iglesia y te preguntas: bueno, ¿será la voluntad de Dios que yo le sirva? Y la respuesta que obtuvimos la semana pasada en la introducción de esta serie es que sí. Si es la voluntad de Dios que nosotros le sirvamos. Va implícito en nuestro llamado el servir. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Cristo. Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido. Lo dice el versículo 7 de Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, si yo pretendo ser como Cristo, he de imitarlo en eso, en ser un siervo. Así que esta serie va a tener esa base en la cual nosotros podamos ver a Jesús como siervo. Y lo hemos visto ya en temporada navideña. Hemos visto cómo Jesús se hizo hombre, se humilló haciéndose como uno de nosotros, nació de una aldea desconocida, fue anunciado en una aldea desconocida, y hemos visto cómo a través de este tiempo y de esta enseñanza que inició apenas la semana pasada, hemos visto cómo Jesús se hizo como uno de nosotros y renunció a sus prerrogativas, a sus derechos santos. Y quiero iniciar yo leyéndote lo que otras religiones piensan sobre Jesús. La semana pasada dijimos que el 35% de la población mundial para el 2010 decía ser cristiana. De ese 35% decíamos que estaban incluidos católicos, testigos de Jehová, mormones, y nosotros los categorizados protestantes, y ahí van incluidos todos los que mencioné antes, incluidos los carismáticos, los de la prosperidad, los de todos. Así que el círculo se va haciendo más pequeño. Y preguntábamos: ¿cuántos de los que quedan, de los pocos que quedan, que
pues obviamente filtrando lo que dijimos antes, realmente han nacido de nuevo? ¿Y cuántos de esos realmente tienen a Cristo como modelo a seguir? Te voy a decir o leer lo que otras religiones piensan sobre Jesús, a ver si te identificas con alguna de ellas. El hinduismo, número 1. El hindú practicante, ya sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro, como un ser iluminado. Eso dijo Juan Carlos Rapsnadai, vocero de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en España. Según este hombre, Juan Carlos, el mensaje de Jesús es un mensaje de amor y paz. ¿Qué tal? Y muchas de las enseñanzas del cristianismo, según él, tienen influencia de la tradición hindú, como por ejemplo amar al prójimo, servir al semejante, actuar sin violencia. Eso es lo que piensan los hindús acerca de Jesucristo. El budismo es otra de las grandes religiones mundiales. José Castelao, también conocido como el reverendo Toan Sunim del templo Zen de la Ciudad de México, dijo a la BBC que para muchos budistas Jesús fue un ser iluminado y un gran maestro. ¿Qué tal? Tony Karam, el director de la Casa del Tíbet en México, dijo que en el budismo existen personas como Jesús, que en ese proceso de lo que ellos denominan el despertar, han logrado cultivar excepcionales capacidades mentales, una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y compasión hacia el prójimo. A esos individuos, en esta religión, en el budismo, se les conoce como budas o bodhisattvas, es decir, seres despiertos, héroes o guerreros espirituales. Para los budistas, Jesús es un Buda más. ¿Qué tal? Con mucha sabiduría y con sentimientos de amor y compasión hacia el prójimo. El judaísmo, que es también una de las grandes religiones. Marcelo Polakov, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, le dijo a la BBC Mundo: Jesús es percibido ante el judaísmo como un maestro y un rabino. Polakov dice que Jesús tampoco es considerado un profeta para los judíos, pues la profecía, según los judíos, terminó 400 años antes de la época de Jesús. El último profeta, según Polakov, en la tradición judía fue Malaquías. Eso es lo que dicen los judíos. Los judíos no consideran a Jesús como un profeta, lo ven como un maestro, como un rabino, más de los que ha habido. El Islam, que es otra de las grandes religiones mundiales. En el Islam, Jesús, ellos le llaman Isa, es considerado como uno de los más grandes profetas de la humanidad. Igual que Abraham, igual que Moisés, igual que Mahoma, según ellos. En el Corán se reconoce la habilidad de Jesús para hacer milagros. O sea, aquellos hombres que practican el Islam son de fe y creen en los milagros y le atribuyen milagros a Jesús. ¿Qué tal? Dice este supervisor general de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana en Caracas: Jesús dijo, la paz esté con él. Fue el hijo mayor de María y no es Dios. La pregunta, hermanos, lo que nos interesa a nosotros es: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Porque para nosotros los cristianos, no sé para ti, pero para mí Jesucristo es mi Salvador. Es el centro de mi vida. Al menos debería ser así en cada uno de nosotros. Sin embargo, parece que muchos quienes se denominan cristianos, al menos no se categorizan en ninguna de las otras religiones que yo cité, en la práctica tienen una revoltura de hinduismo, de budismo, de judaísmo y de islamismo en su perspectiva de quién es Cristo Jesús. Consideras únicamente como un maestro. Aquellos quienes vienen nada más por su milagro o porque les soluciona un problema, bueno, pues tú también puedes entrar o categorizarte dentro del Islam, porque ellos consideran que Jesús puede hacer milagros incluso. O un profeta, cuando el hombre recuerda, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús, cuando necesita un milagro, pues entonces se puede categorizar en uno de estos, no necesariamente diciendo que es cristianos. Es como aquellas mentas que están saliendo de los restaurantes al lado de las registradoras, ¿verdad? Están ahí y las tomas si la quieres y la necesitas. Así muchos consideran a Jesús, y estoy refiriéndome a quienes se dicen ser cristianos. Y como dije, esta serie tiene el objetivo, hermanos, de mostrar a Cristo, no solo como maestro, no solo como profeta, no solo como sanador, sino como salvador y como un ejemplo desde nuestra nueva naturaleza. Porque solo desde la experiencia de la salvación podemos imitar a Jesús en su manera de pensar, en su actitud y en su disposición a obedecer al Padre. ¿Por qué he leído estas diferentes opiniones de las diferentes religiones? Porque hay muchos quienes se denominan cristianos y únicamente piensan que ser como Jesús es
amor y paz, ¿verdad? Ser amor y paz. Tú no te enojes cuando te hablen mal, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo aprendo de Jesús, pero se limita solo cuando me acuerdo, solo cuando lo necesito, un milagro, una sanidad, etcétera. Y no es así, hermanos. Es la experiencia de la nueva naturaleza, la experiencia del nuevo nacimiento, es la pauta desde donde fluye nuestro imitar a Cristo Jesús. Si no, somos como cualquiera de las demás religiones. Algo que pierden de vista todos los antes citados, y tristemente muchos quienes se autodenominan cristianos, es que Cristo Jesús es eterno, cosa que ningún fundador de las demás religiones lo es. Juan 8:58 dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, porque vimos que algunas religiones consideran a Jesús un profeta, alguien importante como Abraham, como Moisés, pero Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto nos distingue de las demás religiones del mundo. Nosotros, hermanos, por la fe creemos que Jesús es Dios. Diga: Jesús es Dios. Por la fe lo creemos. Y como Dios es eterno, ¿qué significa eternidad? Que no tiene principio y no tiene fin. Eso es eternidad. Como Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Y eso es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Jesús. Y el Verbo era con Dios. Subraya en su Biblia: con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo, hermanos, si ves el texto ahí en Juan 1:1, no llegó a ser Dios. O sea, no, como decía una de las religiones, ¿verdad?, alcanzó una tremenda iluminación, un estado de quién sabe qué. No llegó a ser Dios. Ni tampoco llegó a estar con Dios. Algunos quienes piensan que Jesús nació y ahí empezó a existir, cuando nació de la Virgen María. Y después ya llegó a estar con Dios, pero vemos en el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siempre ha sido. Jesús vino de Dios porque estaba con Él. Desde el principio de la creación y toda la eternidad siempre lo estuvo. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Jesús, de Dios, perdón, sino aquel que vino de Dios, esto es Jesús, este ha visto al Padre. La gloria eterna de la deidad no dejó de estar presente en Jesús. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Hermanos, hago un atento llamado, un ruego, una súplica. Hay que poner atención en las clases del discipulado, hay que volverlas a escuchar. O sea, yo sé que nos gustan mucho cosas populares que salen ahí en las redes sociales, pero eso es algo importante. Porque ¿cómo le podemos explicar a alguien, ¿sí?, quien tiene preguntas acerca de Jesús, o quien tiene conceptos a lo mejor muy sólidos desde su punto de vista, cómo lo podemos contrarrestar nosotros con la Biblia? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque se supone que somos cristianos, porque te va a decir: oye, pues no que eres cristiano y no sabes qué onda con tu maestro, no sabes explicarlo. Bueno, tenemos que saberlo todos. Esto no es nada más de los que predicamos, de los que enseñamos, esto es de todos los que nos consideramos como cristianos, si no caemos como los demás en las demás religiones. No, sí, Jesús, amor y paz, hay que portarse bien. Eso es el cristianismo para muchos. Y como dije la semana pasada, vete a Alcohólicos Anónimos y dejas de tomar, vete a Marihuanos Anónimos y te dejas de marihuanear, y todo lo que sigue demás. Cristianismo tiene que ver con ser como Cristo desde la nueva naturaleza. Eso es. Juan 17:5. La gloria eterna de la deidad no dejó de estar presente en Jesús, quien se cubrió voluntariamente de la limitación humana para pagar nuestros pecados. Eso es la encarnación de Cristo. La humanidad de Cristo fue cubierta, ¿verdad?, de esta limitación, perdón, la deidad de Cristo fue cubierta de esta limitación humana para así poder pagar por nuestros pecados. Ahora sí, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos nuestro texto base una vez más. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos leído ya en Juan 1:2 que el Verbo, o sea Jesús, era en el principio con Dios. Y es importante ese artículo con. Y ahora en el versículo 18 leemos que el unigénito, otra vez Jesús, está en el seno del Padre. Dice Juan que está en, hay que subrayar ese artículo en, porque ese artículo en, que es cortito, indica una acción continua y permanente,
Y el seno implica relación, implica comunión, implica identidad. Dos consideraciones de esta palabra que se complementan. Número uno, estamos hablando de la palabra seno. El vientre, el útero o el seno materno merece todo el respeto por ser la fuente de la vida, ¿no crees? Indica el pecho, equivalente a las entrañas y al corazón. De ahí que se use simbólicamente como el asiento de un gran afecto. Por eso los bebés, los niños están más apegados siempre a la mamá, ¿verdad? En la experiencia cotidiana, los niños, y no solo los niños, sino también los animales pequeños, se acogen al pecho de sus madres, lo que se convierte en una imagen de cariño y de seguridad. Es lo que queremos sacar de ahí. No como otras sectas sacan que Jesús que Dios era mujer y el Espíritu Santo es mujer. No nos vamos a meter ahí. Estamos hablando del seno del Padre, implica cariño, implica seguridad, implica afecto y protección. Pero también la palabra seno indica un puesto de honor, en analogía con las comidas de la época, porque recuerda Juan le estaba escribiendo a los cristianos que vivían en una época y las comidas eran de una manera en ese tiempo. Entonces cuando ellos hablaban de seno, inmediatamente lo relacionaban con las comidas de esa época. Vimos en la serie de parábolas cómo eran las mesas en ese entonces y no eran a la altura que nosotros conocemos, sino eran a nivel del piso. Así que la persona de mayor honor se sentaba en el centro de otros dos, a la derecha y a la izquierda, y quedaba de esta manera. De esta forma, quien estaba de este lado quedaba pues en el pecho del otro. Quien estaba a mano izquierda quedaba en el pecho del otro. Por eso, quien tenía un puesto de honor estaba en el pecho del mero mero. Indica una relación íntima y eterna con Jesús el Señor, con el Padre, en toda su gloria y amor. Así estaba el Hijo de Dios y así está. Estar en el seno del Padre indica estar cara a cara en intimidad con Él, escuchando sus secretos, escuchando sus secretos. Esa, hermanos, es la obra de Jesucristo, revelar a Dios de una forma que las personas lo conozcan, no de forma intelectual. Acuérdate de las religiones del mundo, sino en la comunión o comunicación de vida, para que tengan vida y vida eterna. Es lo que dice Juan 17:3. Nosotros, como imitadores de Jesús, no solo imitamos su conducta, porque otras religiones también lo hacen, sino que disfrutamos de la comunión con Él. Tú pregúntale incluso a un testigo de Jehová, y le puedes preguntar, ¿cómo es tu comunión con Jesucristo? ¿Cómo es tu comunión con el Padre? ¿Cómo son tus tiempos de oración? Y se va a quedar con una cara de ¿what? Ellos saben mucho, pero no tienen una comunión como la que tú y yo muchas veces menospreciamos en la mañana. Sino que disfrutamos nosotros de esa comunión con Jesús y con el Padre, y desde esa comunión fluye nuestra nueva vida. Así nosotros comunicamos vida a otros. ¿Sí me va siguiendo hasta acá? Tiene que ver, estar en el seno del Padre tiene que ver con comunicación de vida. Vida que nosotros tenemos por medio de Jesucristo, pero que no es para que la disfrutemos ahí nada más nosotros, sino para que la comuniquemos a otros por medio de nuestro testimonio, por medio de testificarles de Cristo. ¿Cómo era Cristo en la tierra? ¿O cómo fue Cristo en la tierra? Adentrándonos un poco más. Cristo en la tierra se crió en una casa judía piadosa, en donde con toda seguridad aprendió la palabra de Dios, no solo en casa, sino también en la sinagoga. En Lucas capítulo 2, versículo 41, de ahí en adelante, afirma cómo María y José, además de atender a la sinagoga regularmente, o sea, se congregaba la familia de Jesús en la sinagoga, también tenían como prioridad atender a las fiestas. Sería el equivalente a los congresos de ahora, ¿no? El equivalente a los congresos, y atendían a estas fiestas, en este caso la Pascua. ¿Por qué lo digo? Porque iban de forma colectiva. De las diferentes aldeas se juntaban todos una vez al año, depende de la fiesta, y acudían a Jerusalén a estas fiestas colectivas que eran una maravilla, ¿no? En este caso la Pascua. La familia de Jesús, hermanos, se congregaba en la sinagoga y viajaban a las fiestas de Jerusalén. Estamos hablando de la familia de Jesús. Imagínate a la familia de Jesús y diciendo José y María, ¿verdad? Oye, ¿vamos a ir a la sinagoga hoy? No, hoy no tengo ganas, ¿verdad? ¿Te lo imaginas eso? No, estamos hablando de una familia piadosa. Si vemos los evangelios, vemos cómo María
era una virgen piadosa. Vemos cómo José era un hombre piadoso también, por eso se le apareció el ángel, a él le fue revelada también la visión. Vemos que eran una familia piadosa, y como familia piadosa, acercada a Dios, cerca de Dios, pues tenían este hábito de atender y acudir a la sinagoga regularmente. Ya algo avanzados en su viaje, estamos hablando estoy poniendo el contexto de Lucas 2, ya algo avanzados en su viaje, María y José se dieron cuenta de que Jesús, quien tenía en ese entonces 12 años de edad, no estaba con ellos. Y era normal que no estuviera al lado de los parientes o de los papás, que estuviera con otros parientes más allá o con conocidos más allá. A fin de cuentas, todos los de la aldea iban en caravana. Pero ya avanzado el viaje se dieron cuenta que Jesús no estaba ni con los parientes ni con los conocidos. Le buscaron, escúchalo bien, por 3 días, hasta que por fin lo encontraron. ¿Dónde crees que estaba? Seguramente ya sabes. Estaba en el templo. No estaba en el PlayStation, ni estaba en el iPad, ni nada de eso. Estaba en el templo, de 12 años, sentado con los doctores de la ley, y les estaba preguntando cosas. Por cierto, hermanos, hacía referencia hace rato al discipulado. Nada me haría más feliz que alguien me llamara para preguntarme algo sobre el discipulado. Oye, ¿me podrías explicar esto? Cualquiera de los que exponemos y un servidor, estamos para eso, para ampliarle, para explicarle algo que usted no llegue a entender. De verdad, este teléfono está disponible para usted, para todos los que estamos en esta congregación. Y nada me daría más gusto que me llamara, no para quejarse de X, sino para, oiga, ¿me podrías explicar esto? Con mucho gusto lo haremos. Y lo otro también, ¿no? Lo atendemos. Pero Jesús estaba sentado con los doctores de la ley y les preguntaba. Y ellos le oían con atención. O sea, preguntaba, oía con atención las respuestas, pero también los doctores de la ley se asombraban. Y no pensemos, hermanos, que porque nuestros hijos son pequeños, no son capaces de entender las cosas espirituales. No menospreciemos a nuestros niños. Esa es una forma de hacerles daño. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son capaces de entender, no solo de manejar este tipo de artefactos, pero bien y mejor que nosotros, sino son capaces de entender muchas cosas y nosotros muchas veces los menospreciamos. Así que hay que sustituir el iPad, el iPhone, el tablet, todo eso, por el libro de Dios. ¿Qué tal eso? Ten, hijo, léete la Biblia y enseñarles la palabra. Vemos que Jesús, en una familia piadosa, criado en una familia piadosa, veía a sus padres orar, veía a sus padres atender a la sinagoga, veía a sus padres leyendo las Escrituras. Y nosotros, quienes queremos tener el sentir de Cristo Jesús, podemos imitar tanto a María, su madre, como a José, su padre adoptivo, en este tipo de actividades. Vemos Lucas 2:47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hicieron buena chamba a sus papás, ¿qué tal? Cuando le vieron, se sorprendieron, o sea, los padres, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario o me es necesario estar? Para Jesús, hermanos, la Escritura era de suma importancia. Con ella, precisamente, Jesús resistió la tentación en el desierto. En Mateo capítulo 4, dijo, escrito está. ¿Te acuerdas? Venía una tentación y Jesús respondía, escrito está, escrito está. Y eso no fluía de algún lugar místico. Eso era el depósito, salía del depósito de Jesús, quien desde niño había sido instruido en la palabra de Dios. Es solo con la Escritura que nosotros podemos resistir la tentación de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Ahí en Mateo 4, versículo 3, Satanás le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, apelando a los deseos de la carne. Y Jesús le respondió en el versículo 4, con la palabra, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Satanás le llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Estaba apelando a los deseos de los ojos. Satanás también saca la Escritura. ¿Y qué tal? Si no sabemos, pues ahí patinamos. Pero Jesús, quien conocía la Escritura, y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En el versículo 8 y en el versículo 9 le mostró
los reinos del mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La vanagloria de la vida. Jesús, en el versículo 10, con toda la autoridad dada por la palabra, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí vemos el resultado de estar lleno de la palabra. No decimos estar lleno de la palabra nada más por estar lleno de conocimiento, nada más por saber muchas cosas. Podemos saber mucho de X tema, incluido la palabra. El asunto es cómo reaccionamos ante las tentaciones. ¿La usamos? ¿La sacamos? ¿O la tenemos solamente ahí en el intelecto? Ahora no soy cristiano. Esto se resuelve con mi sabiduría. Esto se resuelve con mi astucia. Esto se resuelve con mi experiencia. Bueno, Jesús no tenía ese tipo de costumbre. Él no dejó la costumbre tampoco de congregarse, porque ahí es donde se enseñaba la palabra. Y Él también la enseñaba. Hermanos, si hemos decidido congregarnos en esta congregación, por ejemplo, hablando particularmente de esta congregación, no ha sido porque el templo está muy bonito o por... Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí están acá porque se enseña la palabra. Tratamos de enseñar la palabra, hablar no nuestros rollos, no nuestros testimonios, no nuestras experiencias. Por eso no se preocupe mucho por el tema de la edad, porque yo no le voy a hablar aunque tampoco soy tan joven, ¿verdad? No le voy a hablar de mis experiencias y de mis cosas, ¿verdad? Sino estamos hablando de la palabra. Entonces ahí sale sobrando todos los demás, ¿no? Hay un pastor quien era muy joven y le decían: ¿cómo nos va a hablar usted del matrimonio si usted no es casado? Porque era soltero el pastor. Y decía: de la misma manera que le voy a hablar del infierno y del cielo, sin haber ido, ¿verdad? Pues es que de eso estamos hablando, de la palabra, ¿no? Entonces, si usted decidió venir a una congregación donde se enseña la palabra sistemáticamente, donde se enseña la Biblia tal cual, pues es bueno no nada más decir que voy, sino ir o venir en este caso, ¿verdad? Y Jesús no dejó esa costumbre de congregarse, porque ahí es en donde se enseñaba la palabra. Pero fíjate bien, también Jesús enseñaba la palabra, no siempre, pero había ocasiones en las que Él también enseñaba. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró ¿en dónde? ¿Cómo dice? Entró en la sinagoga. ¿Qué dice después? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Costumbre. Estamos hablando de un hábito continuo. ¿Qué costumbre tienes tú? Bueno, Jesús tenía la costumbre de entrar en la sinagoga y se levantó a leer. Vemos ahí que la costumbre de Jesús era entrar en la sinagoga. Y en Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, como lo dijimos la semana pasada, nuestra imitación de Cristo tiene que ver también con enseñar la palabra. No solo con congregarnos, así como Jesús lo hacía. Estamos hablando de tener el sentir de Cristo Jesús, de imitarle en su disposición, en su actitud, en su forma de pensar. No solo congregarnos, sino también estar listos para enseñar. ¿Qué si te dicen: oye, ¿puedes enseñar la palabra aquí a este hermano quien va llegando? ¿Le puedes explicar la clase pasada del discipulado a él? Ahorita vengo. ¿Qué haríamos? Bueno, hay que repasarla, ¿no? Tampoco era sorpresa para Jesús, hermanos, ver a José y a María orando y que haya sido enseñado por ellos en este hábito. La pregunta aquí es: ¿nosotros enseñamos a orar a nuestros hijos? Otra pregunta: ¿nuestros hijos nos ven orando a nosotros? Porque en la serie de Hechos vimos que Jesús hacía y enseñaba. Hacía y enseñaba. ¿Nuestros hijos nos ven orando a nosotros? O cuando le decimos: oye, hijo, ponte a orar. Ay, tú ni oras, papá. ¿Nos dicen nuestros hijos? Otra pregunta: ¿oramos con ellos nosotros? Porque, hermanos, orar no solamente significa sacar la lista, ¿verdad? Hay que orar la palabra de Dios. O sea, los salmos es un excelente punto de partida para orar. Y poder orar con la palabra y que nuestros hijos escuchen, aún cuando estamos orando, que escuchen la palabra y que nosotros la repitamos. Pero si no hay palabra dentro, pues ¿qué sale? Pues por eso mejor ni oramos. Más adelante, ya iniciado su ministerio, después de que eligió a algunos de sus discípulos, hizo algunos milagros más, vemos que Jesús tenía una costumbre, y esta costumbre era orar
por la mañana. Esto lo vemos en Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, así como la mayoría de los que estamos aquí está cuando nos despertamos, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estamos viendo lo que Jesús hacía mientras que estuvo en esta tierra para poderlo imitar, desde nuestra nueva naturaleza. Pero Jesús, hermanos, no solo oraba en la mañana, como lo dice el Salmo 5:3. De hecho lo cantamos acá. Por eso decía que es bueno orar con la palabra. Dice, de mañana me presentaré a ti y esperaré, ¿verdad? Vendré a tu casa por la abundante misericordia y me postraré y me presentaré a ti. Oirás mi voz de la mañana, Señor. Eso es orar con la palabra. Pero Jesús no solo oraba en la mañana, como dice el Salmo 5:3, también oraba al atardecer. Y esto lo vemos en Marcos 6:46. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos aquí en Jesús una necesidad de orar. Vemos a alguien quien se insertó en esta tierra, se hizo como uno de nosotros, pero también en una familia piadosa era enseñado en la palabra. Tenía la costumbre de congregarse, tenía la costumbre de orar, y vemos que cualquier oportunidad era buena para que Jesús pudiera pasar tiempo con el Padre en oración. Y esto que acabamos de leer ocurrió después de un largo día de trabajo ministerial. Cuando, si has trabajado en el ministerio, has ido a cárceles, has ido a misiones, has ido a visitar personas, a orar por ellas o a predicar, a enseñar, algo ocurre, no sé qué es, pero te desgasta físicamente. Y vemos cómo Jesús, después de tener una larga jornada ministerial sirviendo a otros, alimentando a 5,000, y poco antes de andar sobre el mar, vemos que Jesús se fue al monte a orar. Esto fue al atardecer, después de alimentar a los 5,000 y antes de caminar sobre el mar. ¿Con qué propósito hacía todo esto Jesús? Quizás tú te preguntes. Porque normalmente decimos, bueno, pero ese es Jesús. Pues sí, pero Jesús se hizo como uno de nosotros, y dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, hermanos, esa excusa es una excusa absurda, mediocre, que no tiene ningún fundamento. Tenemos que ser como Jesús. Él marcó el camino por el que debemos de andar. Y si no podemos es porque no andamos en el Espíritu. Si dices, no, es que, bueno, ese es Jesús, yo no puedo, es porque andas en la carnota, pero a todo lo que da. Hay que andar más en el Espíritu para poder imitar a Jesús desde nuestra nueva naturaleza. En nuestra carne sí es imposible. Por eso le digo, si tú dices eso es porque andas en la carne. Porque en nuestra carne es imposible poner la otra mejilla. En nuestra carne es imposible amar a nuestros enemigos. En nuestra carne es imposible meternos a orar después de una larga jornada en nuestro trabajo, en casa. En nuestra carne es imposible atender a la iglesia cuando está tan rica la cama. Cuando decimos, bueno, el domingo voy a ir, viernes, ni tanto que queme al santo, ¿verdad? Ni tanto que no la alumbre, como dice la Biblia. No dice la Biblia así. No vaya a ser que lo apuntó en sus notas. Jesús oraba para pasar tiempo con su Padre y así recibir dirección. La oración es para recibir dirección de Dios. Fíjate bien, Jesús pasó toda la noche orando antes de elegir a sus 12 apóstoles. Esto lo vemos en Lucas 6:12. Toda la noche orando. Tenía una decisión que tomar, iba a decidir quiénes iban a ser los apóstoles, los iba a elegir. Y él pasó toda la noche orando antes de esto. ¿Qué nos enseña esto? Es muy básico, ¿no? Si tenemos algo, una decisión que tomar, algo trascendental en nuestra vida, bueno es ponernos a orar. ¿Qué te parece? Y también Jesús, al final de su ministerio, lo vemos orando. Y esta oración muy conocida en el Getsemaní, que está ahí en Marcos 14:32. Acompáñenme por favor, Marcos 14:32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Acuérdate, Jesús tenía sentimientos también. O sea, no pongamos a Jesús como un ser así como místico que flotaba y que traspasaba paredes. No. Era un hombre como nosotros, sin pecado, concebido no en pecado, pero a fin de cuentas tenía también alma, tenía sentimientos. Y aquí lo vemos entristecido y angustiado.
Versículo 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Trata de imaginártelo. Y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, Jesús dándose la vuelta sin llegar quizás a donde tenía pensado llegar, ahí mismo donde pudo, se postró en tierra, en oración, en angustia. En momentos de angustia, no te pongas ahí en el rincón: nadie me quiere, no, miren con lo que estoy pasando y nadie me habla, no, que muy cristianos. Bueno, pues dice la palabra que si estás enfermo, que llames a los ancianos de la iglesia. Dice que los llames, no dice que ellos tienen la bolita mágica y que dicen: sí, el hermano está en angustia. No, o sea, hay que llamar y hay que pedir. Pero normalmente cuando estamos en alguna necesidad, en alguna tribulación, nos ponemos ahí en la depresión, en la depre y todo, y quejándonos y de todo, ¿no? Pero Jesús en ese momento de angustia lo vemos postrado en tierra. Dice: y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Jesús, hermanos, aquí está buscando dirección de Dios. Es como si dijera: Señor, Padre, ¿habrá otra forma de salvar a los pecadores? ¿Habrá otra manera de salvar a los pecadores? A lo cual el silencio del Padre le dijo a Jesús que no había otra forma, que tenía que ser dando su vida de la forma que él ya sabía. Versículo 36, y decía: Abba, como papito, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que declara al final de la oración, hermanos, nos deja una lección que debe permanecer de forma continua en nosotros. Debemos de sujetarnos a su voluntad. Se escucha breve, se escucha trillado, pero ¿cómo lo vemos en la práctica? La situación que estás viviendo en este momento es como en medio de rosas, como un lecho de rosas, quizás no, pero es la voluntad de Dios. Quizás te preguntas: ¿qué? Es la voluntad de Dios. Si le estás pasando mal, es la voluntad de Dios, porque Dios está valiendo de eso para que así en tu debilidad puedas ser fuerte, no con tu fuerza, sino con la fuerza de Dios. Es decir, Dios nos desarma para así debilitados poder ser fortalecidos por Él. Por eso Jesús enseñó más adelante: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No decía que imposible, ¿verdad? Decía que difícil. ¿Por qué? Porque normalmente el rico se siente fuerte, se siente seguro, se siente que no le hace falta nada. A una de las iglesias en el Apocalipsis les decía: tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es lo que vemos de Jesús. Decía, o vemos aquí que Jesús está diciendo al Padre que se haga tu voluntad. Cuando estamos en momentos difíciles, hemos de recibir la voluntad de Dios, porque Él es soberano, y más bien ver de qué manera eso está contribuyendo a que nosotros acudamos a Él para recibir fortaleza. Y eso, hermanos, es la humildad, viéndolo desde Jesús. Otra vez, yo puedo tener 1000 opiniones acerca de lo que es, pero en esta serie estamos viendo que Jesús fue nuestro ejemplo, nuestro modelo perfecto de humildad. Y humildad es despojarme de mi voluntad para que se haga la suya. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Que tanto nos exponemos a su palabra es que tanto conocemos su voluntad, y asimismo nosotros podemos sujetarnos a ella. No basta solo con decir: sí, Señor, se haga tu voluntad y no la mía, pero ni la conoces. Por eso estás todo turbado, por eso no encuentras respuestas, por eso estás todo confundido, por eso estás agüitado. Otra de las formas en las que Jesús nos revela su forma de pensar, nos revela su actitud humilde, es en su oración de intercesión por sus discípulos. Interceder, hermanos, es ponerse en medio de alguien más. Ya de por sí orar implica separar tiempo, ¿verdad? Dejar de hacer cosas para orar. Pero cuando oramos, ¿qué oramos? Bueno, estamos viendo aquí la intercesión. Vamos a ver más bien la intercesión de Jesús. Y vemos en Juan 17, la oración sacerdotal, conocida de esta forma, vemos al siervo, Jesús, recuerda, quien se hizo siervo de Dios, le está rindiendo cuentas al Padre. Jesús, el creador de todas las cosas,
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. No gozó de ningún privilegio. Él renunció a eso, a esos privilegios, y delante del Padre rindió cuentas. Aquí en Juan 17. Jesús está a punto de ser arrestado. Y en esta ocasión, hermanos, está orándole al Padre. ¿Para qué? Para rendirle cuentas de su ministerio en la tierra. Si Jesús rindió cuentas, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo vamos a hacer? Jesús oró en el versículo 4 de Juan 17: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Podríamos decir esto nosotros si fuéramos llamados a cuentas esta noche? He acabado la obra que me diste que hiciese. Pablo lo dijo después, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Podríamos decir eso nosotros? Es decir, si supieras, vas a morir mañana, podrías pensar y decir, ¿sabes qué? Pues sí he hecho todo lo que Dios me ha dicho que hiciera. No podemos excusarnos y decir, bueno, como dije, Él es Jesús, porque el mismo Espíritu Santo que le fortaleció a Él y a sus apóstoles más adelante, ese mismo Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a leer esta oración de intercesión ahí en Juan 17, como dije, conocida como la oración sacerdotal, y lo vamos a ver desde el versículo 8 hasta el 21. Vamos a ver cómo la prioridad de Jesús son los demás. Y eso tiene que ver con oración de intercesión. Pensar no solo en mis necesidades, sino pensar en los demás. Pedir por otros. Y en eso se revela el sentir de Cristo Jesús, la actitud de Cristo Jesús, el cual se nos manda a tener a nosotros, esa misma actitud, ese mismo sentir. Juan 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. Esto responde a lo que decía. Podríamos decir, Señor, he hecho lo que me mandaste a hacer, o como decía Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra nos encargó a nosotros de hacer? Vayan y prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas. Y vemos aquí Jesús rindiendo cuentas ante el Padre, el siervo rindiendo cuentas ante el Señor. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Eso es lo que les estamos dando a otros, principalmente a nuestros discipulitos, ¿verdad? Si los tienes. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, y yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Eso responde, ¿verdad?, a la pregunta, ¿por qué me aborrecen? Bueno, porque tienes la palabra de Cristo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. ¿Qué tal? Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjate cómo está repitiendo Jesús. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, fíjate bien, subráyalo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí estamos nosotros. O sea, Jesús está a la diestra del Padre ahora intercediendo por nosotros, quienes hemos creído por la palabra y el testimonio de los primeros discípulos de Jesús, quienes hicieron lo que les tocaba hacer, y por eso estamos acá. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y vemos cómo la intercesión de Jesús es constante. Santifícalos en tu verdad. Tiene que ver con la palabra, pero también tiene que ver con la unidad de los discípulos. Jesús rogaba al Padre
para que hubiera unidad en nosotros. Y fíjate, Dios provee los recursos para que haya unidad, y es la palabra. Si hay divisiones entre los hermanos, es porque uno de los dos o los dos se separaron de la palabra, hicieron a un lado la palabra y se pusieron a discutir si las Chivas o si el América. O sea, estoy poniendo un ejemplo para poner cosas de la carne, opiniones. ¿Quién es mejor, el América o el Chivas? Bueno, no responda. No importa. Es un ejemplo nada más. Pero cuando hacemos a un lado el América y el Chivas y ponemos la palabra nos ubica a los dos. Y dice, pecador, necesitado de la gracia de Dios, perdonado por Jesucristo, pecador, necesitado de la gracia de Dios, perdonado por Jesucristo. Estamos en el mismo nivel. Aquí no hay mayores. Aquí todos somos hijos de Dios si hemos sido lavados con su sangre. Jesús pagó el mismo precio de sangre por nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vamos a estar divididos? ¿Por qué vamos a estar peleados si ambos necesitamos de la misma gracia? Necesitamos de la misma misericordia cada mañana, del mismo Espíritu Santo para que nos fortalezca y hacer su obra. Tenemos el mismo llamado, un llamado en común de predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el problema? La carne. Que no estamos llenos de la palabra. Y como no estamos llenos de la palabra, reaccionamos en la carne y vemos al otro desde la carne. Es que es güerito. Siempre agarro a Juan de ejemplo. Es que tiene ojos verdes y a mí se me hace que, ¿verdad? Y empezamos a especular y a ver cosas desde nuestra carne. Pero la palabra, cuando la palabra reina en nuestras vidas, podemos amarnos los unos a los otros y ver a mi hermano, no a mi enemigo, ver a mi hermano, quien está llamado lo mismo que yo, quien ha sido perdonado igual que yo, con quien juntos haremos la obra del Señor. Vemos cómo Jesús hablaba de unidad, intercedía ante el Padre por unidad. Y ese es el deseo de Jesús, que haya unidad entre nosotros. Así que, si yo contribuyo a que haya unidad entre mis hermanos, estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy respondiendo a esa oración de Jesús. La humillación de Cristo Jesús, desde su encarnación hasta su ministerio, muerte, resurrección y ascensión, resumí ya lo que hemos visto de la declaración de fe, hicieron posible que nosotros podamos disfrutar de la comunión con el Padre y con el Hijo. Repito, la humillación de Cristo Jesús, desde su encarnación, se hizo hombre, como uno de nosotros. Su ministerio, sirviendo aquí en la tierra, sanando, enseñando, discipulando a otros. Su muerte, que no solo se quedó en esa terrible muerte, sino que hubo una resurrección de entre los muertos. No solo resucitó y se quedó por ahí penando, sino que ascendió con su cuerpo resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todo eso, por eso digo que es trascendente, hizo posible que nosotros podamos disfrutar de la comunión con el Padre y con el Hijo, porque de otra forma sería imposible, hermanos. Era solamente para el sacerdote una vez al año. Y si no andaba bien, nomás se dejaban de oír las campanitas y lo jalaban. ¿Sí? Pero por Jesucristo nosotros podemos tener comunión con el Padre. Por medio de Jesucristo, por todo lo que Él hizo, nosotros podemos tener comunión con el Padre. De otra forma sería imposible. ¿Por qué? Porque como leímos al principio, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué pasó en el monte Sinaí cuando aparecieron los truenos y todo? ¿Qué dijo el pueblo? Se asustaron y dijeron, no, ve tú, y lo mandaron a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si se revelaba a nosotros tal cual, íbamos a caer muertos. Nadie le ha visto, dice la palabra, y ha vivido. ¿Qué fue lo que hizo entonces Dios para acercarse a nosotros? Mandó a su Hijo para que se hiciera como uno de nosotros, pasara todo lo que dije que ocurrió y se ha enseñado que ocurrió, y así nosotros podamos tener entrada, como dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos en su ascensión, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, cuando nosotros oramos por nuestras necesidades, Jesús se identifica con nosotros y dice, sí, yo también pasé
por angustia. Yo también pasé por este tipo de situación. Yo también fui tentado en eso, pero se puede, hijo, se puede con mi espíritu, es lo que dice Dios. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él marcó el camino para que nosotros lo sigamos. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente. Esto no quiere decir desvergonzadamente o sin reverencia, pero sí habla de una confianza al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestra negativa a pasar tiempo de oración, de intercesión, en la palabra, en congregándonos, nuestra negativa hacia eso, de lo único que habla, lo único que refleja es: no necesito misericordia, no necesito gracia. ¿Para qué? El domingo, si hay tiempo, si no estoy aburrido, si no hay nada mejor que hacer. Menospreciando lo que Jesucristo hizo por nosotros al abrirnos entradas hacia este trono de la gracia, en donde podemos hallar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a su palabra, hermanos, porque está accesible para nosotros. Y como oraba Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser santificados por ella individualmente. Aquí estamos colectivamente, pero individualmente tú puedes abrir tu Biblia, ser santificado en la palabra y leer la palabra, y Dios te va a hablar a ti. Así como te habla aquí, te va a hablar en tu casa individualmente. Podemos disfrutar de la bendición de tener una congregación en donde somos alimentados también por la palabra. Podemos, como dije, pedir que nos expliquen, así como Jesús cuando tenía 12 años. Podemos orar en cualquier lugar y Él nos oye. No es necesario ir al templo de Jerusalén. En cualquier lugar podemos abrir nuestra boca, exponer nuestra necesidad y Él nos oye. Podemos disfrutar también de la comunión con nuestros hermanos, orando los unos por los otros. Comunión tiene que ver con eso, con hablar de la palabra, con orar los unos por los otros, con abrirnos con otros, exponer nuestras necesidades, no nuestras amarguras ni nuestras quejas, sino nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que haya una supervisión, para que haya un cuidado, para que haya una administración unos con otros. Hermanos, no sé si estoy alcanzando a comunicarme, pero no estoy hablando de judaísmo, de budismo, de hinduismo. Estamos hablando de cristianismo. Cristianismo, Cristo. Cristo dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, no se trata de juntarse un grupo de amigos, ¿verdad? Y como si fuera el club de leones, o el club de regatas, o el club de Toby, o el club de quién sabe qué. Estamos hablando de una comunión, pero que tiene que ver con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con gracia en sus corazones, cantando con gracia en sus corazones. Vemos esto, disfrutar de esa bendición de orar unos por otros. Yo no sé si eso ocurre en tu vida, pero normalmente yo tengo amigos y hermanos en la fe, por supuesto, quienes llega el WhatsApp y ¿puedes orar por mí? Algunos de ellos son pastores, y claro, o a veces yo, oye, ¿puedes orar por mí? Esa es una bendición que nosotros tenemos al ser parte del cuerpo de Cristo. No sé si la usas o no la usas, pero la estoy compartiendo contigo para que quizás a partir de hoy empieces a usarla. Y no decir, yo no necesito nada, todo bien. Y ser de aquellos quienes, ¿cómo estás? Todo bien, bendecido, prosperado y en victoria. Órale, ora por mí, ¿no? Por favor, porque esta carne, estos deseos de los ojos, esta vanagloria de la vida, este diablo. Pero tú, ora por mí, ¿no? Porque a veces no lo decimos, pero al prescindir de estos privilegios, es como si lo dijéramos, ¿no? Podemos también, como dice Santiago 5:14, y lo dije también hace rato, llamar a los ancianos de la iglesia y pedir oración por nuestras enfermedades. Lo repito, nosotros creemos en milagros, creemos en la imposición de manos, creemos en postrarnos, en pasar acá al frente, derramar nuestro corazón delante de Dios. Mira, hasta le dejan limpiecita la alfombra, así todo, para que no se ensucie. Tenemos esa libertad, hay veces, hermanos,
que yo estoy acá y tengo la guitarra y quisiera postrarme, pero como somos nomás poquitos, si dejo de tocar se nota bien feo. Entonces, a veces yo quisiera y digo, ay, cómo quisiera ser el hermano que está allá y pasar al frente y postrarme y llorar y gritar y desafinarme, pero uno tiene que estar así, ¿no? Como dice la palabra, hay que hacer todo decentemente y con orden acá enfrente. Entonces hay que estar pensando en la nota que vas a cantar y a tocar. Pero usted no, hermano, usted dele con todo, ¿verdad? Pásele acá al frente, derrame su corazón, si eso es lo que hay, ¿verdad? O sea, que sea todo de manera natural, no actuado, no fingido. Pero podemos llamar también a los ancianos de la iglesia y pedir oración por nuestras enfermedades. No quiero hacer preguntas aquí a los líderes. ¿Alguien te ha llamado en esta semana para pedir oración? ¿Alguien te ha llamado en esta semana para que le expliques lo que enseñaste en el discipulado? No, pues estamos en la congre de los super espirituales, ¿no? Los Power Rangers del Señor, aleluya. Es una bendición. Qué bueno que se ríen, hay que tomarlo con sentido del humor, pero en serio, ¿no? Podemos llamar a los ancianos de la iglesia, no le van a negar la llamada, no le van a colgar el teléfono, no lo van a publicar en sus Facebook, no los vamos a poner aquí, el hermano está batallando con pornografía, el hermano, y el nombre así palpitando, ¿no? No, o sea, por eso es a los ancianos, gente quien ya tiene experiencia espiritual, quien pasa tiempo con Dios, quien tiene cierta madurez. Así que, hermanos, ese privilegio está ahí. O sea, mire, yo no sé qué pasa, pero hay veces que en internet se ve, ¿no? Y los comentarios que ponen en las transmisiones y todo esto, no en la de aquí solamente, sino en otras que a veces me ha tocado ver, pongan una congregación en Guatemala. La pones y no van. La mayoría del tiempo es así. Es más conveniente verlo por internet. Porque miren, mucha gente yo he oído que dice, no, Chuy Olivares es mi pastor. Sí, claro, porque no estás en Guadalajara. Pero en tu ciudad hay un pastor. ¿Qué onda? No, Chuy Olivares. Eso es carne totalmente, hermanos. Pero es una bendición que nosotros tenemos. Hay otros hermanos en otros lugares en donde no hay, y no quiero generalizar cuando dije que pues, ponen la congregación y no van, pero están en otros lugares y dicen, ojalá pudiera yo estar en Houston, ojalá pudiera yo estar no sé, en otra ciudad, en California, X, donde hay otras casas de oración o congregaciones que predican la sana doctrina, ¿no? Ojalá pudiera estar ahí. Si yo estuviera ahí, les llamaría y pediría que oraran por mí. ¿Sabe que a mí me llaman más hermanos para orar de otras ciudades y de otros países incluso? Ore por mí, por favor. Bueno, sí, uno ora, para eso estamos, ¿no? Pero también estamos aquí para orar por usted. Y eso es lo que dice Santiago 5:14. Llame a los ancianos de la iglesia. Volvamos a nuestro texto base. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se nos manda a tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? Tener comunión con Él. Tener comunión con el Padre, escuchando su voz de forma continua. Dijimos que estar en el seno implicaba estar cerca, escuchando los secretos del Padre. Y ese privilegio lo tenemos nosotros, y no solo privilegio, sino un mandato, porque dice, haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito estamos en el seno del Padre escuchando su secreto? Con el único propósito de dar a conocer al Padre y de su gran amor por el mundo al dar a Jesucristo. Con ese propósito, hermanos. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, eso decía Juan en nombre de los apóstoles, de los discípulos, decía, nosotros no les hablamos lo que se nos ocurre, lo que leímos por ahí, lo que vimos en otro lado, en el internet o qué sé yo, sino lo que nosotros mismos hemos visto, lo que nosotros mismos hemos oído, eso les anunciamos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso mismo lo podemos decir nosotros, si es que gozamos de la comunión con el Padre y con Jesucristo, decírselos a otros. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y es bueno hablarles lo que hemos visto, lo que hemos oído, enseñarles y después traerlos a la casa de Dios y que tengan comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para concluir, obedecer el mandato de tener la misma forma de pensar de Cristo requiere
de un esfuerzo, hermanos. Un esfuerzo que no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo. Repito, el tener el mismo sentir u obedecer a tener este sentir de Cristo Jesús, requiere de un esfuerzo, de un poder que no proviene de nosotros, sino proviene del Espíritu Santo. A nuestra carne no le gusta pasar tiempo en comunión. No le gusta a nuestra carne, hermanos, esa es la verdad. Por eso hasta los mismos discípulos se quedaban dormidos mientras Jesús oraba. Los apóstoles, sí, esos. Así que no se sienta mal. Por eso debemos desconfiar de nosotros mismos, desconfiar de nuestra carne y sujetarla, llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Sí, dije desconfiar de nosotros mismos. No es bueno desconfiar de los demás. Hay personas quienes desconfían de todos, hasta del perro, me va a morder, del gato, me va a arañar, desconfían de todos. Pero se les olvida que de quien debemos desconfiar es de nosotros mismos. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. ¿Qué onda conmigo? Bueno, esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Desconfiar de nosotros mismos primero. Si hay algo con nosotros entre otro hermano, antes de empezar a especular del otro, hay que especular de nosotros mismos. Desconfiar de nosotros mismos, de nuestra carne y sujetar esa carne con la palabra. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes cómo se ve esto? Jesús dijo, oye, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con la misma vara con la que mides serás medido. Primero, no seas hipócrita, dijo. Primero, saca la tablota, la viga que está en tu ojo, y luego que sacaste la tablota que está en tu ojo, entonces sacas la pajita en el ojo de tu hermano. Así es como se ve llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es como se ve desconfiar de nosotros mismos. Entonces, si hay una situación con otro hermano, no sé, lo ves así, como decía aquí con el brother, no, es que es güerito y no, a mí se me hace que se cree mucho y todo esto. Bueno, primero, no hay que desconfiar del güerito, ¿verdad? Sino que, ¿qué hay que hacer? Hay que desconfiar de mí mismo. Esta carne envidiosa, porque como yo no estoy güerito, ¿verdad? Lo veo, empiezo a especular y a decir que se cree mucho. Es un ejemplo burdo si quieres, pero así se ve desconfiar de mí mismo. Así se ve llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese pensamiento viene, empiezo a desconfiar y lo llevo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? Creo que cuando me veo al espejo, sí veo que hay mucho que cambiar. Sí veo que hay mucho trabajo por hacer. Sí veo que me falta mucha humildad. Sí veo que me falta mucho más parecerme a Cristo. ¿En dónde me parezco a Cristo? En su palabra. Entonces, a trabajar, mijo, a sacar la tablota, a sacar la viga. No es fácil. A lo mejor necesitas ayuda. Y entonces termino yo, en vez de crucificando al güerito, en vez de eso, decirle, oye, brother, ayúdame a sacarme la tablota, ¿no? Porque sí batallo. Mira, tengo este problema y esta lucha y esto y eso. De eso se trata el cristianismo. Si no, pues, mira, transmisiones por internet hay unas muy buenas. Y a veces yo también me las echo cuando no tenemos reunión, por supuesto, ¿no? Y hay palomitas y la pones en la tele así bien padre. Pero aquí es la iglesia, hermanos. De eso se trata la iglesia. Y es una bendición. Es una bendición. Si no hay comunión personal continua y permanente con el Padre, porque dijimos, el Hijo está en el seno del Padre, está de una manera continua y permanente. Por eso digo, si no hay comunión personal continua y permanente con el Padre, nos volvemos como cualquier otra religión de amor y paz. ¿Qué tal? No, amor y paz. De conocimiento, ¿verdad? Vamos a estudiar, aquí, mira, aquí dice, ama a tus enemigos, qué bonito, ¿verdad? De amor y paz, nos volvemos como alguien, como cualquier otra religión, solo de conocimiento, de buenas obras, sí, amor y paz, ahora vamos a ayudar a los pobres, sí, vamos. Pero también los de las otras religiones lo hacen. También salen a ayudar, también les dan de comer a los pobres, también hacen obras caritativas. ¿Qué es lo que hace? No estoy diciendo no hay que hacerlas. Lo que hace la diferencia es que nosotros lo hacemos desde nuestra comunión con Dios. Así debe ser, ¿eh? Así debería ser. Porque si no es cuando empieza, ¿y por qué el otro no lo hace? ¿Y por qué yo sí y él no? ¿Y por qué yo hago más y él no hace nada? ¿Y por qué? Ya estás en la carne. Mejor vete con los budistas. Si no hay comunión personal, nos volvemos como cualquier otra religión
de conocimiento, de buenas obras, de amor y paz, que nada tienen que ver con Cristo Jesús. Esa comunión continua y permanente, hermanos, nos provee, fíjate bien, nos provee seguridad y nos provee el gozo del privilegio de poder estar en su presencia. Cantábamos hace rato, tu gloria está aquí, tu gloria llenando mi ser, tu santidad, tu majestad me hacen rendirme a ti. Hay que meditar en lo que estamos cantando. Ahora conéctalo con la enseñanza. Te veré en la hermosura de tu santidad. ¿De veras anhelamos eso? ¿De veras anhelamos verle en la hermosura de su santidad? En tu presencia quiero estar. ¿Estamos en su presencia? Y hermanos, sí hago la pregunta para los que estamos aquí, para que internamente la respondamos, y si es no, bueno, hay que ponerlo por obra. No hay que salir, ¡ay, qué garrotiza! No, es, ¿sabes qué? Sí, y tengo que hacer algo al respecto, porque no me va a caer del cielo. No me va a caer, dijimos la semana pasada, Dios nos da mandamientos porque ya nos dio los recursos para obedecerlos. Entonces no hace falta ponernos a orar y bueno, a ver si es la voluntad de Dios, que me dé fortaleza, que me despierte así solito a las 3 de la mañana para orar. Y bueno, a veces va a ocurrir, pero la mayoría del tiempo somos nosotros quienes ponemos el despertador y le decimos a la carne, sujétate. Porque si algo malo ocurriera, a cualquier hora de la noche te paras, pero de volada, ¿sí o no? Si un hijo enfermo, con fiebre, te paras y no le dices, ay, ahorita no, hijo, tengo mucho sueño. Si se mete un ladrón a tu casa, ¿verdad? Dices, ay, ojalá que no haga mucho ruido robándose la tele. No, o sea, saltas de la cama. Así debemos de hacer. O sea, tiene trascendencia lo que estamos hablando, es pasar tiempo con el Señor y decir, te veré en la hermosura de tu santidad. En tu presencia quiero estar. Lo cantamos, toda la alabanza, toda la adoración lo cantábamos. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está el gozo de poder estar en su presencia. Y además, le invito a que se ponga de pie, y además es un privilegio. Se puede pasar al grupo de alabanza y vamos a cantar una vez más, te veré en la hermosura de tu santidad. Es un privilegio, hermanos, privilegio que no todos tienen, privilegio del cual no todos gozan. Pero nosotros, a quienes se nos ha abierto el camino al lugar santísimo, se nos ha abierto entrada al trono de la gracia, podemos levantar nuestras manos con libertad y decir, Señor, tu gloria está aquí, tu gloria llena mi ser. Quiero verte, Señor.